espacios pequeños, es decir, en una H donde cambia poco, puede ser eficiente. Y bueno, para tratar precisamente de arreglar esos casos donde no es eficiente, pues para eso está el Euler modificado. Euler modificado, no sé si se acuerdan, que les comenté que aporta algo, un detalle interesante. Euler modificado, ¿qué detalle tiene de diferente con el Euler normal? No sé si recuerdan de ayer. Si no, pues está la clase grabada, ¿no? Euler modificado, ¿qué tiene de qué aporta o qué idea tiene interesante con respecto a tratar de tener un menor error? O sea, ¿cómo evita? ¿Cuál es la estrategia que se sigue para evitar un error? ¿Se acuerdan que les comentaba ayer? A ver, por ejemplo, pongamos el caso. Ahorita está haciendo frío. Pues sí, ¿verdad? ¿Alguien tiene frío? Sí, yo sí. ¿De verdad? Sí. Ok. A ver, una pregunta. Si ahorita mediodía, que es la parte, aclarando que este es el clima normal, ¿eh? En realidad, noviembre para estas fechas estar haciendo mucho más frío. Pero bueno, más bien, está bien este frío, es normal. Lo que era normal es que hiciera calor. Entonces, a ver, si yo veo que esto hace frío, ¿cuál sería mi predictor para hoy en la noche? ¿Cuántos cobertores te vas a poner, suponiendo que los tengas? Sí. ¿Cuántos cobertores te pondrías? ¿Cuántos? Unos 4. Es. Ok, entonces el concepto de predictor es útil, ¿verdad? O sea, ¿en qué consiste el predictor? Consiste en que a partir de los valores que tienes, generas un valor en el actual y el siguiente, y con eso dices más o menos creo que va a ser esto. Y si de alguna manera permite corregir los valores que vas estimando. Recuerden, los métodos numéricos son estimaciones. Como dices, con cuatro cobertores no voy a, con 4 cobijas no voy a tener frío. Va. Yo recuerdo hace muchísimos años, tenía 18, hace 34, que veníamos de Nuevo Laredo, hacía un frío, pero frío así cruel, cruel y despiadado. Entonces, ¿cómo se llama? Mis compañeros que venían con nosotros, bueno, acababa de cumplir los 18, por eso me acuerdo mucho. Entonces nos dicen, venían los señores y nos dicen, tómate un traguito de mezcal, con eso se te quita. Dije, no, no me gusta, no tomo. Y obviamente ya después de 1 o 2 horas de aguantar el frío helado, 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 dije, oigan, sí denme tantito, pero ya no había, ¿no? Ya se había acabado. Entonces, como que ellos ya sabían que, pues, por lo menos se te olvida, ¿no? Igual el frío no se te quita, pero pues ya estás por lo menos menos, menos fuerte. Otro método que también intenta hacer una mejor estimación, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo voy perdón, moví esta cosa y se me hizo muy rápido. En el método de Runge-Kutta, nosotros, a ver, ya lo, está la lámina. En el método de Runge-Kutta, detalle interesante en cuanto al concepto de aproximación. Y el concepto de aproximación, lo voy a explicar aquí y luego me regreso a la lámina anterior. El concepto de aproximación te dice
que en lugar de tener una sola pendiente que te dé el valor de la siguiente estimación, es decir, la pendiente te va a decir qué tan rápido vas subiendo, qué tan rápido vas bajando. Son dos cosas, rapidez y si vas bajando, vas subiendo. Que en lugar de una sola, juntes 4. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja que creen que pueda tener Rungecuta con el hecho de tener más factores que te permitan hacer la estimación? Que en lugar de que tomes una sola, tomes la de cuatro factores que te contribuyan a hacer la estimación. A ver, mi experiencia. Yo cuando entro al TEC, había la hija de una amiga de mi mamá, que estaba en el TEC. Y yo fui y platiqué con ella. Y le digo, oye, con quién tomo matemáticas? No, pues tómalo con Pérez, no, no era Pérez, era Moreno Pérez, algo así. Con Ramón Moreno. ¿Y con quién tomo economía? Pues con este. ¿Y con quién tomo esto? Pues con el otro. Entonces resulta que me dijo, pero es que tienes que tomar a fuerzas con tal porque si no se te va a complicar mucho. Qué bueno. Entonces, eso me quedó mucho la idea. Y y a la hora de que fui con mi horario estaban llenos varios grupos, entonces tuve que cambiar todo mi horario y al final no me tocaron los con el que ella me decía, me tocaron otros. Y ya cuando los llevé con ellos me di cuenta de que me había ido mejor, porque yo platiqué con mis amigos que llevaban con los otros profesores y me di cuenta que, o sea, el problema de una opinión, por ejemplo, de una estimación, es que depende de dónde la tomes. O sea, por ejemplo, aquí en tú tienes una pendiente positiva, 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 y acá tienes una negativa. Lo que estás tratando de hacer es que entre las cuatro tratas de compensar. Es como las opiniones. Yo podría decir, ah, pues es que el maestro tal era bien gacho, bien flojo, bien. Pero pues también depende cómo me fue. Y también depende de cómo sea yo. Entonces, cuando tomo varias, lo que tratas de hacer es como lo que pasa en estadística en el promedio. Hay una compensación. ¿Qué significa? Que los valores de un tipo se compensan con el otro de tal manera que tu estimación no salga ni demasiado alta ni demasiado baja. ¿Sí queda la idea? Que aquí para hacer tu estimación tomas en cuenta cada uno de los coeficientes de Klunge-Kutta. Klunge-Kutta eran dos matemáticos hindúes. Muchos de los métodos han sido gracias a alemanes, a rusos, a ingleses, a norteamericanos y a hindús. Son de los grandes. Quizás también hayan sido de chinos, pero no están muy divulgados. También debe de haber, lo más seguro. Pero bueno, Klunge-Kutta, dos matemáticos hindús, que lo que te dice es que dependiendo cuántos de estos factores incorporas, es qué tanto ajuste le vas a hacer a tu pronóstico. ¿Sale? Les decía, por ejemplo, a mí me tocó. En el 2006 visité varios estados del norte y del sur. Entonces, cuando terminan las elecciones en 2006 y dicen que hubo fraude y todo eso, a mí me consta porque yo fui a muchos lados, fui a Chihuahua, a, a esta, a Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, etcétera, fui a muchos lados. El chiste es de que yo vi realmente que la gente estaba muy dividida. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tomo diferentes posiciones, diferentes pendientes como aquí? Pues me da un valor un poco más certero de mi estimación.
¿Ok? ¿Sí, compañeros? Es como imagínate, y siempre les hago esa recomendación a los de tutoría. Cuando ya vayan como por el segundo o tercer semestre, vean qué están pidiendo los que contratan. Pero no veas uno, ve varios. Porque igual te vas y te tocó el cuate muy exigente, ¿no? O al revés, te puede tocar uno bien barco, ¿no? Que te pide casi que nada más con que seas egresado y ya. Entonces, es importante que ustedes, aquí en este caso el método de Runge-Kutta lo que hacen es toman varias pendientes y las juntan y tratan de alguna manera de compensar y que con ese valor, podemos verlo incluso en la fórmula, ¿no? En la fórmula te dice, toma un valor de K1 más 2 veces el de K2, más 2 veces el de K3, más el de K4, que sería 1 más 2 son 3, más 2 son 5, más 1 son 6. Y lo divides todo entre 6. Es decir, tomas las diferentes pendientes y luego lo sacas promedio. K1 va a ser la función con X, el valor de la función siguiente inicial. F va a ser lo mismo, pero con un pequeño desplazamiento y tomando en cuenta el valor del anterior, es decir, un predictor. Para sacar el K2, toma los valores de K1. Para tomar K3, tomas el valor de K2. Y tomar K4, tomas el valor de K3. Es decir, para hacer tu predicción, te basas en los valores anteriores. Es como les decía, imaginemos que la otra vez saqué mi promedio de todos y supuestamente en el supuestísimo, lo cual no creo, que quisiera volver a estudiar, se supondría que sacaría alrededor de 9 porque ese fue mi promedio de todos los anteriores. Claro que sinceramente, pues ya no, ya no. Pero de alguna manera, pues eso te da una estimación, un pronóstico, ¿sale? Que de hecho, pues es simplemente eso, es un pronóstico. Recordemos que estos son estimaciones. Lo que andamos buscando es eso, precisamente. La función aproximada de esto te dice que sea la solución de esto, donde y, que es la solución de esto, pertenece a un intervalo, la solución se obtiene mediante este tipo de fórmulas. Dependiendo el número de valores de Runge-Kutta que tengas, es el grado que tienes. Es decir, si tienes 4 factores de ajuste, es de orden 4. Si tienes 2 factores de ajuste, es de orden 2. Si tienes 3, pues tienes 3 factores de ajuste o estimaciones múltiples. ¿Qué es lo que intentas? Tener un sentido más imparcial y eso tarde o temprano te va a generar una mejor estimación. Como les decía, si tú vas con un maestro y le preguntas a quien pasó con él, le preguntas a quien reprobó con él, le preguntas a quien se le hizo fácil y le preguntas a quien se lo hizo difícil. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, tú puedes generar tu aproximación. ¿Sale? Y de nuevo funciona parecido al método de Euler. Se repite varias veces, no se hace de un rápido, sino lo que se hace es, se va generando en pequeños pasos, H, de tamaño H, y a partir de eso generas tu aproximación. ¿Sí? A partir de tus aproximaciones, obtienes tu estimación final. Por ejemplo, te dice, de nuevo, en todos estos problemas siempre vas a tener, dice, en el intervalo de 0 a 1, donde h es igual a 0.25, que es el que está solucionado en las hojas de cálculo. Cuando ya es igual a 1, tú tienes la solución del problema. La solución del problema de la función original es esta. La solución analítica que harías por los métodos que viste en ecuaciones diferenciales, esta es la solución analítica, es decir, la que obtienes real. ¿Estos métodos para qué van a servir? Pues van a servir cuando tú no tengas esa solución analítica. ¿Qué puede pasar? Pues lo clásico, ya no te acuerdas.
digamos, después de 1 año, 2 años, 3 años, ya. Y sí pasa, ¿eh? Yo en mi caso es igual, o sea, yo no uso ecuaciones diferenciales, entonces ya los métodos que se usan para solucionarlas, la verdad yo ya no me acuerdo. Digo, lo vi alrededor de 1988, más o menos 88, finales de 88. No, pues ya no me acuerdo. Entonces, ¿en qué se basa esto? Recordemos, son soluciones específicas para ciertos puntos. Es decir, ¿quieres saber para el comportamiento de una máquina después de 10 horas cómo se va a comportar? Para después de 5 horas, para después de 3 horas. Entonces, primero, condiciones iniciales. Las condiciones iniciales te dice que empieza en 0, es decir, x, el valor de x va a ser 0, el valor de y va a ser 1. Y quieres saber, dice, usar el método para encontrar la función aproximada y determinar el error porcentual. Entonces, obviamente, encuentras la función verdadera, que es esta. Y con la función verdadera empiezas a calcular las aproximaciones de Runge-Kutta, que te dice que empieza en 0 y va a terminar en 1, porque es el intervalo que te dice que va de 0 a 1 con cambios con h de 0.25. Como vemos, igual que en la unidad número 4, pues va cambiando el valor de h. Igual como en las diferencias divididas, etc. Entonces aquí te dice que los valores que va obteniendo para cada uno es todo esto. Estos son los valores de ajuste. Se sustituye y te dice que la solución aproximada es 1.81. Vuelve a repetir el proceso para el siguiente caso y te dice que la solución aproximada es 2.59. Te dice que la solución verdadera es bueno, se supone que aquí los W son tus aproximaciones. La solución verdadera, pues se supone que al principio empiezan en 0. Luego después, con esos valores, la solución verdadera y la aproximación son iguales. Luego ya lo podemos ver en tanto los demás, te va diciendo que los errores estamos hablando de 2 por 10 a la menos 8, o sea, prácticamente 0. Recordemos que esto tiene que ver con el valor de h. Si h fuera más grande, entonces los valores del error tenderían a ser más grandes. Y lo que se hace es simplemente repites el método, que es de llamar a la función con diferentes parámetros y con eso encuentras las aproximaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, regresando nada más a este detalle. Cuando nosotros utilizamos el método de Runge-Kutta, lo que hacemos es llamamos diferentemente a la función y le evaluamos en diferentes puntos. En cada uno de esos puntos lo que nos muestra son las pendientes. Se saca un promedio de pendientes y con eso ya hacemos la estimación. Como les dije, si sacas 2 factores, tienes aproximación de orden 4, de orden 2. Si sacas 3 factores, sacas 3 y así sucesivamente. ¿Cómo podemos ver cómo funciona? Lo podemos ver en nuestras hojas de cálculo. En las hojas de cálculo, en las prácticas. Una pregunta, ¿qué prácticas son para esta unidad, compañeros? ¿En qué práctica vamos ya? ¿No se acuerdan? 11 y 12, ¿no? Exacto, ya son las últimas. ¿Sale? Estas Así, son las últimas ya. ya son las últimas dos, ya, señores, son las últimas. Entonces, ay, sí voy grabando, ¿verdad? Me quedé con la duda. Sí, Sí. estoy grabando. Ok. Entonces, ¿cómo funciona? Pues funciona de la siguiente manera. Te dice aquí son los valores iniciales del cálculo. Aquí es el valor de la función. Aquí te dice, aquí tienes que copiar toda la función en las columnas que están en verde, en este y en este.
tienes que copiarla 2 veces. ¿Por qué? Porque es un lujo ejecuta de segundo grado. ¿Qué significa segundo grado? Que tomas 2 pendientes, las promedias y sacas tu estimación. Es como si yo voy a la opinión de un profesor. Le pregunto no sé, le pregunto, por ejemplo, a Daniela qué pasó. Entonces ella va a opinar muy bien. Y le pregunto a Jesús Gerardo que reprobó. Y va a opinar muy mal. Entonces tomo la opinión de los dos y trato de sacar algo más centrado. ¿Estamos? ¿Nunca les ha tocado opiniones muy contrarias de la misma persona? Sí, de Sí, profesores. sí, sobre todo de profesores. Sí. Y sobre todo, bueno, yo lo he visto más cuando son las jubilaciones, ¿no? De que, ay, es que era esto y súper bueno, y así como, les digo, es como cuando te mueres, ¿no? De que todos son buenos, ¿no? O sea, todos cuando estás ahí en el sepelio y demás, dices, ay, qué bueno era, y era muy esto y muy lo otro, y muy, pero dices, pero en vida, en vida, pues, ¿cómo hablábamos de él, no? Y suele pasar, o sea, les digo, nosotros tuvimos un profesor que pasamos la mayoría, casi todo el mundo pasamos con él, y cuando él murió, yo no vi a nadie, ni a una sola persona que, que nos, o sea, dijéramos, ay, pues, qué bueno fue, ya a él pasamos, todo eso, no, nadie, ni una, ni yo. Entonces, pues sí, te da. Entonces, aquí de nuevo, ¿qué significa? Significa la función se evalúa 2 veces. Estos valores que están en rojo son los parámetros normales, luego los parámetros cambiados y usan la misma estrategia de el predictor. Por ejemplo, les decía ahorita, se supone que ayer les encargué que entregaran sus evaluaciones, pero como el fin de semana me fui a Guanajuato y luego el lunes fue el cumpleaños de mi hijo. Y el martes también hice muchas cosas. Entonces, se imaginan, yo podría predecir cómo tengo ahorita el cuerpo muy cansado. Entonces es muy posible que no les califique. Hoy por lo menos, ¿no? Voy a checar qué tanto entregaron. Pero bueno, no, yo creo que no, va a estar muy Estamos difícil. igual, profe. Estamos igual, también igual que yo. Ujú. Entonces, bueno, a ver si entregan hoy en la tarde, les alcanzo a calificar mañana en la mañana. Sí, no, vamos, como que se atarean mucho. Y en cierta manera también hay cierto predictor de que si ustedes terminan ahorita la quinta, pues nosotros la sexta, yo espero terminarla a principios de la semana que viene. Y entonces ya lo que quedaría sería ya nada más para dudas, todos los que tengan dudas. Obviamente tienen para entregar hasta el 15 de diciembre, pero obviamente traten de no. A ver, mi predictor es el siguiente. Si ustedes le echan ganas a esta y terminan pronto, ¿cuál es su posible ventaja? Que podemos echarle más ganas a las otras que Es- en las otras materias. Funciona mejor, ¿eh? Porque varios de sus compañeros, y me consta que lo he visto, llegan en la última unidad y dicen, ah, es que sabe todas las ganas se le eché a la otra materia y quiero sacar esta en una semana. Digo, pues sí, pero no. Y aclarándoles de una vez lo grabo. Muchas de ellos entregan las clásicos, se las piden al amigo, oye, pásame todas las prácticas, y no les cambia nada. Entonces, lo que hago, lo que he hecho, y lo he hecho varias veces, es ejecuto programas que checan copias. Entonces, de repente resulta que lo que entregaron las prácticas fulano las entregó también no sé quién, y a veces perjudico a los dos, ¿eh? Perjudico a las dos partes, perjudico al que las pasó y perjudico al que las entregó con copia, porque no es justo, digo, no se trata de engaño, es engaño, es fraude, y aparte, pues, habla también del tipo de gente que es uno, ¿no? O sea, digo, ¿para qué quieres decir que pasaste algo si no aprendiste nada? O sea, que espero que se hayan aprendido algo en esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí, de nuevo.
son los valores normales y se ejecuta la función. Son los valores adelantados y se ejecuta la función. Una cuestión en el predictor. Yo podría predecir que la gente que se dedica a copiar o que se dedica a pásame esto, pásame el otro, lo más seguro es que sean gente deshonesta cuando sean profesionistas si es que llegan. Es una pregunta. ¿Creen que sea cierto o no? Sí, ¿Podría ser mi predictor? probablemente. A ver, una pregunta, y eso queda muy claro. Cuando yo voy manejando, sobre todo aquí en donde se cruza Galvez con la Río Verde, me toca mucho cuando iba a dejar a mi hijo que mucha gente se pasaba por el carril, o sea, usaban el carril para dar la vuelta, lo usaban para rebasarnos a todos y luego se cruzaban el alto. Yo decía, bueno, pues si vamos a gandallas, pues, todos podemos ser gandallas. ¿Cuál es el problema de que qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo? Un conflicto. Pues No obvio, habría orden. choca a todo mundo, Ujú. provocas accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, pues es lo mismo, o sea, ¿por qué eres honrado? Pues porque sabes que te pueden meter a la cárcel y dices, a mí no me va a pasar. Pues dices, existe una probabilidad alta. Y a mí me ha ocurrido, ¿eh? Me ha ocurrido de que me detienen por no traer la licencia, etcétera, etcétera. Entonces digo, ¿sabes qué? Mejor hago las cosas bien. Mejor no me cruzo los saltos, mejor. ¿Por qué? Porque yo sé, porque no soy tan estúpido. Digo, realmente la gente dice, es que eres un tonto por respetar las reglas. Digo, pues no creo. Digo, me ha ido bien, así que si a ti te ha ido bien y tienes tu conciencia tranquila, pues ahí tú, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo aquí, este otro lo ejecuta que la función es x menos y. Podemos ver que que aquí repites la función 3 veces. Y de nuevo, son los valores normales, es decir, los valores de la iteración, los valores adelantados y los valores adelantados de nuevo. ¿Qué es lo que intentan en todos los casos? Hacer una predicción. Por ejemplo, les digo, mi predicción ahorita es de que voy a comer y terminando de comer, pues espero si todavía tengo fuerzas hacer algo más, si no, hasta mañana. Al cabo ya salí. Esa es mi predicción, o sea, mi predicción ahorita te diría que no, ya no voy a calificar. No, ya no aguanto, ya me siento así todo triste y mal. Y mañana todavía tengo cosas que hacer. Entonces, esto es con un Rungecuta de tercer grado. El Rungecuta de 4, ¿qué significa? Tengo 1, 2, 3, 4. Eso es lo que cambia. ¿Le puedo cambiar el valor de H? Mm. Y bueno, me dice que... ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, Sí, compañeros? doctor. Y es que a mí me marcó que la red tenía problemas, pero... A veces se corta, pero no muy seguido. Pues sí, pero no debería, porque se supone que ya cambió una red más cara, digo, más megas, y también son muy mentirosos. Si les digo, Sí, contrato el plan de 150 megas y hablo con los de servicio técnico. Me dice, no, pues le digo, pues muy en fuerzas llegan los 26. Dice, no, pues conéctate, deberían de darte 30 y ya si te conectas por alambre, ya sería mucho más. Le digo, pero a ver, digo, ¿qué no se supone que ustedes en su propaganda dicen que son 150? Pues oye, de nuevo, es que es una estimación. mm, eso no lo pone. Ajá, ¿verdad? Mm, Y él te dicen mucho los de Telmex y bueno, varios, todos te dicen, es que es sí, una estimación, no son los 150, pero dice, yo ya llevé métodos numéricos y ya sé que el error no puede ser tan grande, porque si no, entonces es un fraude. Y aparte llevamos estadística donde te dice nada que más nos la van a decir por desviación eso, estándar joven. no debe de ser tan... Sí, exacto. O sea, ok, regresando a esta parte. Por ejemplo, aquí,
Aquí la función sí es diferente. Voy a cambiárselas para que vean cómo sería cambiando la función. Supongamos que yo quiero saber, aplicando LongEjecta con diferentes grados, quisiera saber, bueno, lo voy a hacer acá, pero LongEjecta lo quiero hacer con diferentes grados, pero quiero ver qué tanto cambia la solución. Y ok. Copio la función, le doy escape porque si no después me hace otra cosa. La función es esta, A4. Entro aquí y aquí le tengo que modificar porque no ocupa, no, sí es cierto, ocupa 4. Tengo razón. Que de hecho podemos verlo aquí, el valor de la función es no, no es cierto, es de A3. Y acá es A4, sí. Pero bueno, ni modo. Tengo que dar la función desde acá. De A4, ok, es correcto. Lo expando, lo copio. Ok. Y se fijan en -8, -5.62, que es aquí lo mismo. -8, aquí sí ya cambia, sí, obviamente, la segunda iteración. Los valores iniciales sí son iguales, pero los demás no. Entonces esto de aquí, lo copio acá, lo copio acá, que es el valor de la función. Los valores iniciales 0,2 y h de punto 2. Los valores iniciales 0,2 y h de punto 4. Entonces aquí le tengo que cambiar a H0.4. Entonces van de 0 a 2, como es acá. 0 a 2, H.4, esto es igual. Vemos el resultado, con segundo me da 1.46, con 2 me da 0.2.077, con 3 me da 1.46, expando esto a 4. Cuando uso el de 4, cambio la función y le digo que utilice los valores de A3, porque si no me va a A3, tengo que adaptar eso. Voy copiando para cambiar aquí lo copio más veces porque obviamente es de grado 2 y me dice que es de 0 a 4, 0.4 es H. Ok. ¿Qué podemos analizar? Que con el longitud de 2 con la misma función y con el mismo H me da 2.077. Con el de 3 me dice que es 1.46 y con el de 4 me dice que es 1.75. ¿Cuál de los tres creen que esté más cercano a la realidad? Porque es la misma función, la misma H, nada más que fórmulas de longitud diferentes. Una es de grado 2, utiliza dos estimadores, el siguiente utiliza 3 y el último utiliza 4. ¿Cuál deberíamos de confiar más? Si se fijan, curiosamente el de 4 queda en medio de los dos, ¿eh? El de 3 es 1.4 y el de 2 es 2.07. ¿En cuál confiarían más? A ver, díganme, ¿en qué confiarían más de los tres? Es el mismo método, nada más que con diferente número de estimadores. ¿En cuál confiarían más, compañeros? ¿El cual confiarían más, compañeros? En el que Díganme. tiene más estimadores. Ajá. Sí, es lo que nos dice la teoría, ¿eh? El que tiene más estimadores es el que debería de confiar más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se supone que está tomando más en cuenta. De hecho, hay métodos de Runge-Kutta que, que abarcan más grado 6, este, grado 8, pero ya no se usan normalmente, ¿eh? No se usan, ¿por qué? Porque
Por ejemplo, veamos aquí. Ya le cambié la función. Le cambié la función que trae las dos anteriores. Lo voy cambiando a todos. Aquí, ¿qué es lo que varía? Pues varía la H. Les digo que la H debe de ser de 0.2. Creo que sí. Ya. Ok. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la H es más pequeñita, fíjense la diferencia entre el método de 2 y el método de 4. La variación es muy pequeña. O sea, eso quiere decir que el método es muy sensible al tamaño de H, es decir, el espacio que hay entre una aproximación y otra. Entre más pequeña sea la aproximación, no importa qué grado uses. Entre más grande sea la aproximación, si necesitas más. Es como, por ejemplo, suponte el caso. Yo podría hacer la extrapolación o hacer la equivalencia a la metáfora de, de las materias. O sea, en materias que en teoría reprueba poca gente, ¿cuáles son las materias que reprueba menos gente según la, el conocimiento popular? Ética. Ética. ¿Quiénes dan ética? Uy, ¿Quiénes regularmente psicólogos, ¿no? normalmente? Aunque no todos son psicólogos, ¿eh? Algunos son, por Abogado. ejemplo, algunos dan, creo que son licenciados en administración o cosas por el estilo, ¿eh? Porque en el TEC no hay muchos psicólogos, ¿eh? La Pero maestra, ¿cómo se llama? A mí me tocó una maestra que sí era psicóloga en primer semestre así, ¿quién y me sería dio esta? ética. Manrique Silvia o no me acuerdo cómo se llama. Creo que era la maestra Rita, ¿no? Ella es psicóloga. Ah, Rita sí es psicóloga. Sí, Sí, Rita la sí es maestra psicóloga. Rita. Aunque técnicamente hablando, quien les debería dar ética sería un filósofo, ¿eh? Sí, eso sí. Nada más que no hay. No, No, no hay nadie que sea así loco. Pero realmente como principios debería ser un filósofo. Te lo digo porque a mí yo una vez platiqué con uno que trabajaba en un TEC y ¡ay Dios! Me dio una mareada. Digo, sí, a mí me dio clases también en la prepa un filósofo de filosofía y se aventaba unas clases pero ¿cuál te gusta más? um, con la maestra Rita. Digo, como sentido de nivel académico, como nivel académico, no como quién te agrada como persona, es diferente. A Mira, los nivel Yo académico, mido muy... ¿Mm? el profe que me dio en la preparatoria de filosofía. Sí, sí, porque al final de cuentas el nivel, él es su área, Sí, él o sea, prácticamente sabía todo. ajá. Entonces aquí el detalle es lo mismo, o sea, por ejemplo, estas son clases de ingeniería que son genéricas y yo soy ingeniero, entonces por eso se las doy como se las doy. Entonces, pero si por ejemplo te la diera un físico, pues sí serían súper padres porque saben un montón, pero a la hora de aplicarlo en la ingeniería, pues no es igual, ¿no? O sea, porque no es lo mismo. O sea, todos un reprobamos, ingeniero, profe. yo soy ingeniero en sistemas, pero yo creo que la diferencia más fuerte en que el ingeniero es muy práctico. O sea, igual ustedes no sé, como decían ahorita, no se saben toda la teoría de eso, léanlo, pero a mí lo que me importa es que me resuelvan problemas, no tanto que tanto proceso mental desarrollen, sino lo que me interesa es que resuelvan problemas. O sea, que digas, esto se resuelve así y ya, porque por eso les van a pagar. Entonces, regresando a esta parte, se fijan que es menos sensible cuando el H es más grande, ¿no? Se fijan que aquí el H es de 0.2 y la diferencia entre uno y otro pues es muy poca. Al revés, cuando el H es 0.4, este es
con valor con punto 4. Esta es la solución y esta es la otra solución. De hecho, podemos ver que, ay, qué lata. Bueno, que cuando es punto 4, la diferencia entre runge de cuarta y runge de cuarta, pero con una H más pequeña, no hay mucho, ¿eh? De hecho, le puedo preguntar, nada más déjenme qué celda es. Es la B8. Si saco la diferencia y le digo, a ver, hazme la resta entre esto menos G puta. Ay, nada más que aquí no me lo va a permitir. No, no, porque el problema es que se puede hacer, pero le tienen que poner el nombre de la celda y aquí yo creo que tendría que ponérselo entre comillas o algo así. Déjenme ver si se puede. O sea, ustedes pueden jalar la, la celda de otro lado, pero le tienen que poner el nombre de la hoja en el que está. Pero lo que no estoy muy seguro es que si le tienes que poner, como tiene espacios, runge 4T0, luego le pones signo de admiración para indicar que está en otro lugar, y ahí sí ya le pones que es la B8. Y me dice que no. Me puse una comilla, pero usted piensa que se trata de una fórmula. Exacto. A ver, acepta el cambio. Me dice que no use comillas, que use apóstrofe. Que esto lo ponga. No, me dice que piensa que es otra cosa. Sí, y exacto, me dice que el nombre está mal. Sí, entonces les digo, pues sí, muchas cosas cambian, ¿no? Muchas cosas, dependiendo. Si es esa, pues quién sabe cuál sea entonces. Olvídalo. Pero bueno, no, sí puedo hacerlo, ya se me ocurrió, simplemente le quito el espacio, punto. Lo dejo así, le pongo un guión, lo uso acá. Lo que pasa es que quiero saber cuáles son las diferencias entre hacerlo con una H más grande o una H más pequeña, para este caso. Para este caso, le digo que sea esa celda menos runge, pero es con runge cuta con el guión. Signo de admiración para decir que está en la otra celda B8. ¿Quién hizo eso? Me lo confundió con otra cosa. Sí, no, el cuarto es el que me lo entiende como algo raro. No sé por qué era eso. Pero bueno, tiene que ver con los nombres. A veces hay que batallar un poco. Pero bueno. Lo que podemos ver es que no es mucho la diferencia. Este es 1.7532 y este es 1.7507. Milésimas la diferencia, ¿no? Pero ¿qué podemos ver de esto? Uno, entre más estimadores le pongas, obviamente debería de tener un valor más pequeño. ¿Cuál es el que se utiliza más en la paquetería? El de cuarta. El de cuarta es el más común. Hay más, hay de grado 6, etcétera. Esa pregunta no me la sé, pero yo creo que la le voy a poner método longecuta, este, mayor de la, ¿sí?
casi todos les digo, hay de segundo, hay de tercero, pero no me dicen. A ver, dejen ver si hay de sexto, estoy seguro que sí hay de sexto. Hay de cuarto orden, solución numérica. Este es el de... No me dice, pero sí debe de haber. No, el más común es el de cuarta, ¿eh? Ese es el de seguro, pero sí debe de haber uno de más arriba, pero el que más se usa normalmente, como viene aquí, son el de cuarto orden. Y dice que también hay otras variantes como los métodos Runge-Kutta-Feldberg. Sí. Y son métodos que van cambiando continuamente. Este es el de grado 6, pero también debe de haber el de grados más altos. Pero bueno, okay. ¿Cuál es la idea en de que ustedes utilicen esto? Cada uno de esos es una estimación. Entonces, entre más utilicen, pues obviamente su especificación debe de ser más cercana a la realidad. Mañana vamos a ver variantes de este método. O sea, estas son variantes, pero también el método se utiliza para otro tipo de cosas. Entonces vamos a ver variantes en donde aún con todo y eso puede haber errores y pues puede ser problemático. Entonces hay maneras de corregirlos. De lo que les mostraba del concepto de predictor corrector. Por ejemplo, si a ustedes les dicen que cuando vayan a trabajar les van a pedir o que el 70% de las empresas grandes en San Luis utilizan mucho inglés, ¿qué es lo que tendrían que corregir ahorita? Si ese es el predictor, si te dice, si quieres trabajar en una empresa grande, tienes que saber bien inglés. ¿Qué tendrías que corregir? El no saber inglés. ¿Sí? Tendrías que ¿Qué corregirlo. corregir ¿Y eso? tendrías que hacer? Tendrías que tomar un buen curso, no por pasar el examen, sino por aprender de verdad. Y y hay muchas formas. El inglés, como cualquier cosa, es cuestión de práctica, ¿eh? Es pura práctica al final. O sea, tienes que tener una fase teórica, pero ya después es pura práctica, práctica, práctica. Es como las matemáticas. O sea, podrías echarle muchas ganas y lo que tú quieras, pero si no lo practicas, no te sirve. ¿Alguna duda, compañeros, hasta ahorita? No, doctor. ¿Hasta no? Ok. Sale, muchas gracias y continuamos mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Mañana, doctor.